Adelante. Muy buenos días. Bienvenido al Coloquio Internacional de la Cultura de la Paz y el Arte. Iniciaremos la mesa 5, el arte y activismo social. En México comienza 10:45 a 11:45, en España 18:45 a 19:45, el viernes 19 de septiembre. Ahora presento dos participantes de nuestra mesa. Primera es la maestra María José Rivero Cervantes. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencia Política y Social, UNAM, donde realizó un intercambio académico en la Universidad de Sofía, Tokio, gracias a la DGECI. Posteriormente obtuvo la beca de del Ministerio de Educación de Japón para cursar maestría en Cultura y Comunicación Internacionales en la Universidad de Waseda. Fue presidenta de la Asociación Estudiantil Nichibo Kubashi y colaboró en organización de las marchas del 8 de marzo en Tokio 2023 a 2025. Se desempeñó como Community Manager en el PUEAO y participó en el Diplomado del Estudio de Asia. Además, fue doctora y presidenta en el programa Kinoko Power del gobierno de la Ciudad de México, promovido el vínculo cultural entre México y Japón. Y este segundo ponente es David Gutiérrez Castañeda, es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, 2006, maestro 2011 y doctor 2016 en Historia de Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, con énfasis en estudio de performance, género, ecología, arte, museografía y política en América Latina. Profesor ordinario de carrera asociado C de tiempo completo en licenciatura en Historia de Artes en la Escuela Nacional de Estudio Superior Unidad Morelia, ENES, de la UNAM, del cual ha sido coordinador en los años de 2019 a 2020 y del 2023 al 2024. Imparta el Seminario de Estudio del Performance y las Artes Visuales, CEPA Vivas, y el programa de residencias artísticas. Entonces, primera ponencia con el cargo de doctora María José Rivero Cervantes, se titula Arte y Feminismo en el Movimiento, la cultura de la paz en las protestas contemporáneas japonesas. Gracias, adelante. Muchas gracias por tan amable introducción, profesora Yoko Egawa. Uno es aún humilde maestro, pero espero, por supuesto, brindar puntos de discusión a esta mesa tan interesante que tengo el placer de estar con ustedes. Antes que nada, quisiera saber si se ve bien mi pantalla. Creo que sí, Se ve espero que muy sí. bien, está cargando. Ah, ya está la presentación. Muchas gracias. Ok, excelente. Entonces, comenzaré. Pues antes que nada, muy buenas tardes y agradezco al PUEAU y al ENES Morelia por la invitación a este coloquio. Soy María José Rivero y mi plática de hoy se titula Arte y Feminismo en Movimiento, la cultura de paz en las protestas contemporáneas japonesas. Entonces, la presentación tiene el objetivo de reflexionar sobre la relación existente entre los movimientos sociales, en particular el feminismo, la visión japonesa de la paz y el arte como medio para la protesta y expresión de las demandas colectivas. Esta perspectiva es una invitación a no ver la paz como un ente idealizado o constreñido a un significado unívoco, sino más bien una búsqueda política y social con diferentes perspectivas, formas de acción y de entendimiento que se entrelazan de forma interseccional. Y para poder profundizar en esta cuestión, mi presentación seguirá
el siguiente orden, en el que primero expondré brevemente el concepto de interseccionalidad y cómo nos es útil esta metodología en el feminismo y movimientos sociales japoneses, precisamente desde reflexiones de la posguerra, algunas cuantas hasta la época actual. Y ya con este concepto clave, me enfocaré en exponer ejemplos concretos de protesta en el arte, tanto dentro como fuera de la institución que es el museo, para concluir con algunas características destacables de las protestas feministas que ocurren en Japón hoy en día, específicamente en Tokio, que es donde me tocó a mí verlas. Y dicho esto, comencemos por entender un poco de qué es la interseccionalidad, el cual ha sido un término ampliamente socorrido y teorizado por diferentes corrientes desde finales del siglo pasado. Sin embargo, aquí lo veremos para tener una definición operante para esta presentación. Entonces, la primera en acuñar este término de forma académica fue la estadounidense Kimberly Crenshaw en 1989, lo cual definió como un análisis que afirma que los sistemas de raza, clase social, género, sexualidad, etnicidad, nación y edad forman características de organización social que se construyen mutuamente y que moldean las experiencias de las mujeres negras y a su vez son moldeadas por ellas. Crenshaw, justo en su experiencia como mujer afrodescendiente, acuñó este término puntualmente como la liberación, mostrando cómo la liberación que se le había prometido a las mujeres no estaba siendo igual para todas. Y esto pues a través de la opresión que viven varias mujeres y que trabaja de forma sistemática y durante un largo periodo de tiempo, negando el acceso de recursos de unas personas a recursos de la sociedad. Cabe destacar que este concepto ya se había planteado antes en otras regiones del mundo y también en Estados Unidos, en otras partes de Estados Unidos, aunque Crenshaw fue quien lo formalizó y de hecho los estudios feministas y sociales le atribuyen esta visión pionera a un colectivo de protesta llamado Colectivo del Río Combají, demostrando cómo hay este tipo de conocimiento no solo en la academia, sino que viene también pues de los grupos de protestas. Y este grupo de Boston buscaba defenderse contra el racismo y la homofobia, y era principalmente liderado por mujeres negras, mujeres lésbicas, aunque también había chicanas y asiáticas. Y bueno, otras autoras en Latinoamérica, como Leila González o Yurema Werneck, también han trabajado con este concepto antes. Ahora bien, es fácil que pensemos que es un criterio de análisis sencillo, pero es importante no sobresimplificarlo o verlo como totalizante en todos los casos, como advierte la doctora Mara Viveros de Colombia, que pueden ver en la presentación, ya que advierte que se puede caer en una falsa idea de las llamadas identidades interseccionales, que solo por ser interseccional, una condición y un punto de vista segmentado sobre sí mismos y el mundo, tienen que ser de esa forma, ¿no? Así como si fuera una visión totalizante de una sola persona, cuando es importante siempre tener en cuenta la posicionalidad, en dónde está uno, cuáles son los puntos de presión que ejerce un individuo desde donde se encuentra. Y pues uno puede tener, no solo en su vida cotidiana, sino también cuando uno hace investigación, sus propios estigmas, atavismos, etcétera, que incluyen en nuestra forma de ver el mundo y, bueno, crear conocimiento. Y también en la forma de entender quiénes son víctimas o victimarios en la historia y en ciertos casos. Ok. Todo esto va a amarrar más adelante, se los prometo. Ok, con este enfoque en mente, podemos dirigirnos ya a Asia para empezar a analizar estos ejes de opresión que aquejan a las mujeres en Japón, pero que se deben entender relacionalmente. Este es un pensamiento relacional. Y en cuanto a intersecciones importantes como la guerra, el colonialismo o también la violencia sexual, dado que también es importante recordar que la interseccionalidad, y esto es algo que aprendí en el CIEC con la doctora Marugart, se vive en el cuerpo y es un espacio que justo se ocupa en el que se percibe. Entonces, también por eso las protestas son aquí un punto importante. Ok, un momento histórico que es un útil punto de partida es en los años 70, en uno de los movimientos feministas de Japón más ejemplares, que fue la Umaneribu, que viene de Women's Liberation Movement, el cual existió de finales de los años 70, muy finales de los 60 y más que nada durante los 70. Y bueno, mucho se puede decir de la Umantibu y también de su líder intelectual Tanaka Mitsu, quienes crearon una corriente muy única con posturas polarizantes sobre el sexo y el papel de la mujer en Japón. Pero lo que yo quisiera destacar aquí es justamente la colaboración que tuvieron con otras mujeres en Asia. La autora Setsu Shigematsu menciona en su libro Scream from the Shadows la creación de panfletos y protestas de la Human Ribu,
en contra del turismo sexual que existió en el sudeste de Asia en aquel entonces. Pero sobre todo, la autora explica que el texto de Nakamitsu, Liberation from the Toilet, ese fue su texto principal, fue uno de los primeros en la época de la posguerra de Japón en mencionar el llamado problema de las mujeres de confort, el cual es un eufemismo de los casos de mujeres que brindaron servicios sexuales a las tropas japonesas en el periodo militarista japonés antes de terminar la Segunda Guerra Mundial y que en general vivían en condiciones de esclavitud sexual. El tema sigue siendo muy polémico y es una llaga abierta para las mujeres en Asia, sobre todo de Corea del Sur, pero también de países como China, Indonesia, Filipinas y también de Japón. Destaco a la Humaneribu porque normalmente se considera que la explosión de este tema fue hasta los 90 con las marchas que hubo en los miércoles de Corea del Sur, pero es interesante ver cómo en Japón Tanaka y las Humaneribu se posicionaron ellas mismas como opresoras, particularmente en relación con las mujeres de Corea y de Okinawa. Ok, vamos a pasar ahora a uno de los motivos de reunión, los que estamos aquí, que es el arte, y para ello quería empezar con un artista en un sentido tradicional, para cambiar un poquito de forma gradual y de la época. Entonces, la primera artista de la que les quiero hablar es Taeko Tomiyama, quien nació en 1921 en Kobe y vivió casi 100 años hasta 2021. Tomiyama justamente venía de una familia adinerada y creció en la Manchuria ocupada, algo que con el tiempo y que con diferentes contactos de otros países le enseñó sobre la discriminación en Japón y a cambiar su propia forma de pensar sobre el imperialismo existente en aquella época. La obra que les quiero mostrar, que vemos aquí, se titula Sending of a Soldier, enviando a un soldado, que muestra una boda de zorros kitsune a principios de 1940. Justo los zorros representan el folclore de Japón, pero también la asociación con la sexualidad femenina. Dado que los soldados de esta época no estaban seguros de si regresarían a sus casas o no, muchas mujeres de Japón fueron obligadas a casarse y embarazarse rápido antes de que sus vidas cesaran. De ello, la misma Tomiyama representó su horror ante su propia complicidad juvenil en la idea de que las mujeres y hombres debían apurarse a procrear y morir por su nación. Entonces, creo que en este cuadro, las luciérnagas del fuego en el templo hace que sea realmente trágico y hechizante a la vez. Sin duda les recomiendo ver más de ella. Pero vamos a seguir adelante. Ok. La siguiente artista es considerada de las artistas feministas y antiguerra más importantes de Japón contemporáneo, que es Yoshiko Shimada, quien nació en Tokio en 1959. Y Shimada tiene obras en múltiples medios, pero se enfoca en el grabado y en el performance. Y bueno, desde 2012, Yoshiko Shimada trabaja en un performance titulado Becoming a Statue of a Japanese Comfort Woman, de las mujeres de confort que les mencionaba antes. Este performance se basa en una escultura original titulada Statue of Peace de una mujer de confort creada en 2011 por Kim Seo-hyun y Kim Eun-sung. Y se encontraba frente a la Embajada de Japón en Corea del Sur. En ese entonces, las relaciones entre Corea del Sur y Japón pasaban por un momento álgido y no se pudo llegar a un acuerdo exacto de qué hacer con la escultura. Pero desde ese entonces se han erigido esculturas similares en otros países donde está la diáspora coreana. Y es en una de estas estatuas, específicamente en California, en Estados Unidos, donde Shimada llevó a cabo el performance titulado Against Forgetting, en contra del olvido, en 2018. Parte de su serie de performances en los que literal se convierte en una de estas estatuas. Porta un kimono, también en alusión a las mujeres de confort japonesas que también existieron y fueron víctimas del imperialismo japonés y de la censura. Destaca también la participación de las Tomorrow Girls Troupe, que es el gorrito que ven como de insecto chistoso. Es un grupo actual de performance y activistas que reúne miembros de varios países de Asia, incluidos Japón y Corea del Sur, lo cual representa un ejemplo de nuevas generaciones que a través de este tipo de trabajos artísticos buscan mejorar el entendimiento entre los países ante situaciones acuciantes, exigir los derechos de las mujeres por igual, pero también ser un estandarte de una nueva generación. Y del performance destacan ellas que
Las actuaciones de ambos artistas tienen como objetivo superar el nacionalismo profundamente arraigado en esta cuestión y buscar la solidaridad más allá de las fronteras entre las naciones del pasado y del presente. Entonces, en el QR pueden ver el performance entero en su sitio web. Y, ok, ya que vimos el arte feminista en el museo y en un espacio intermedio, quisiera ya pasar por último al ejemplo de las protestas como tal. Y vaya que vivimos en una época de mucha tensión política y aún con el gran avance que tienen las redes sociales, las calles no han perdido el lugar protagónico de diversas posturas políticas en todo el mundo y Japón no es la excepción. Y bueno, en mi maestría tuve la oportunidad de participar en 3 de las marchas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La marcha del 8 de marzo por allá es organizada por diferentes grupos de personas, desde asociaciones civiles hasta librerías o grupos de artistas, y ya la organización más logística suele ser llevada a cabo por estudiantes de universidades. Y bueno, en mi investigación yo vi sobre identidad colectiva y su desarrollo en un contexto transnacional, y más que nada yo estuve viendo justo las pancartas, las placards, que no es exactamente de lo que quiero hablar ahorita, pero pues es un elemento constitutivo de las marchas que se dan en todo el mundo. Y quería nada más usar este ejemplo para enseñar cómo muestran muy directamente el deseo de paz como una constante en estos eventos, ¿no? Realmente hay una interrelación fuerte entre las marchas feministas, pero no dejar de lado temas de no war que se pueden ver claramente en estas pancartas. Ok. Entonces culminaré con el ejemplo que más quería compartir con ustedes, que es el Team Yamamba, que este es un grupo de bordado feminista cuyo nombre significa bruja de la montaña, basado en la mitología japonesa. Es un grupo de 2019, surgió en 2019, sigue activo, y tiene la premisa de que las Yamamba, incapaces de adaptarse al mundo mundano, han sido excluidas como entidades aterradoras. Sin embargo, ¿no eran acaso mujeres que lucharon contra el confinamiento impuesto por la historia, las instituciones y la imagen de la feminidad exigida por los hombres? Es con este deseo de emular la resistencia de tales predecesoras que llevamos a cabo nuestras actividades. Pueden ver una imagen de una antigua Yamamba en la presentación. Y entre las actividades de este grupo destaca la que tiene por nombre muy literal Political Crafts Club, Seiji Tekina Shugeibu, que es un proyecto colaborativo de bordado y que tiene la particularidad de salir a las calles y acompañar las diversas manifestaciones que hay en Tokio. El estandarte se estrena justamente el Día Internacional de la Mujer, pero es llevado a otros tipos de demostraciones de protestas, es que en japonés se dice demo, y bueno, también se exhiben a veces en cafeterías, librerías, etcétera. Y este es de 2025, participaron 122 personas, en las que yo de hecho estuve incluida, para hacer todo este par de estandartes. Todo se hace de forma anónima, aunque se juntan varios miembros para hacer los estandartes finales, dado que es mucha labor de costura. Entonces, por ejemplo, el estandarte de 2025, cuadrito a cuadrito, tenía el kanji de resistencia, que es Teiko, y se elabora con las diversas piezas bordadas de los participantes. En 2024, por ejemplo, fue Songen, en 2023 fue Convivencia, que es Soisen, etcétera, etcétera. Pueden verlo en su Instagram. Y bueno, voy a enseñarles un videito para que vean un poco más de cerca los bordados. Creo que es interesante cómo esta parte de la costura tiene su lado universal, pero también típico de Japón. Por un lado, el bordado siempre ha sido considerado una artesanía o un arte menor por ser típicamente ejercido por las mujeres y tiene una larga tradición feminista. En México cabe destacar que también hay bordados de este tipo feministas hechos por artistas como Galia Hilos, que exhibieron hace poco en el Museo de las Constituciones. Pero fuera de este lado universal, también Japón tiene sus propias técnicas de bordado, como el bordado sashiko, y también de reciclado de telas, de upcycling y otro tipo de estrategias que están muy en moda en Japón. Y quisiera aprovechar justo el crisol que supone esta obra para ver la intersección de ideales que se juntan en estos estandartes y que acompañan acuerpando la misma marcha con algunos ejemplos destacados. Como tuve el fanzine, pude más o menos tomar fotos más claras de los cuadritos de cada participante. Vamos a ver si podemos pasar.
Ok, entonces este primero es de Makisu Ehara, que representa del lado izquierdo el cuerpo de la mujer y en la derecha la frase muy usada en el feminismo actual japonés de Watashi no Karada wa Watashi no Mono, que es como, pues, cuerpo es asunto mío. Y aquí hay una diferencia notable de técnicas, listón y encaje. Y de esta obra comenta el artista que el cuerpo ha sido criticado, controlado, vigilado y consumido. Yo decido por mí y tú decides por ti. Ni la sociedad ni el Estado interfieren con el cuerpo de nadie. Aquí hay otro tipo de bordado que es más bien en punto de cruz de Macaija con motivos y colores de la bandera de Palestina. Y de hecho hay varios cuadros que retoman esta técnica de punto de cruz de bordado que hacen específicamente referencia a la guerra en Gaza y a los bordados que tiene el pueblo palestino. La artista Maca, que son los de arriba, se ve, por ejemplo, una llave que hace referencia a la Nakba y a las llaves que aún conservan los palestinos de sus casas originarias. Y el comentario de Maca, que vimos que es una de las fundadoras del proyecto, es: no desesperes, no te rindas, no dejes de resistir. Este está muy bonito, yo pienso, de Haramaki, que es un bordado que hace un llamado a la acción y a la capacidad de las mujeres de justo ver, alzar la voz y escuchar, en referencia a los monitos budistas que son muy famosos, muy conocidos, que se tapan los ojos, las manos y la boca, con lo que aquí es haciendo lo contrario. Aquí hay otro ejemplo de Lola, que dice Listen, que es un trabajo muy divertido y en la vida real se veía muy realista en cuanto al rostro. Se titula Seno que sale del bra para avergonzar a la humanidad. Y la pieza le muestra enojada cómo la sociedad no escucha y la importancia de entendernos los unos a los otros. Y pues hay que escucharnos primero. Entonces este que dice Kike, listen. Este otro de Nanashino, que bueno, Nanashino significa anónimo, es más claro con el tema de no es no. Y pone justo la artista o el artista que por el tema de resistencia quiero continuar diciendo firmemente que no es no en este mundo peligroso. Introduciendo aquí también otro tema, este es el penúltimo, introduciendo aquí otro tema que tiene que ver pero con el orgullo LGBT y con la resistencia. Obama Koji presenta una idea de una colmena de abejas y un sistema inmune mostrando cómo se sobrevive en comunidad. Y ya, el último para cerrar de Mashiro, que creo que tiene un mensaje ya muy claro para cuál es el tema de hoy, eh, que claramente dice No War, y donde la autora indica el mensaje de solo nacer es una victoria. Espero que nada malo nos pase a mí y a ti. Y ya, termino con este bordado con el que espero haber transferido un poco de estos artistas y el deseo de ver la paz más allá de lo personal, sino como un esfuerzo constante de deconstrucción y de trabajar los unos entre los otros. Ya, espero sus comentarios y opiniones. Gracias. Muchas gracias, maestra María José. Muy interesante ponencia y mientras doctor David, por favor, vayan compartiendo la presentación. Eh, es muy importante conocer y saber qué tipo de actividades están realizando las partes de las mujeres en varios países y sobre todo en Asia, que no, casi no nos transmiten esas informaciones en nuestra esfera pública, pero sí hay ciertas actividades y también están visualizando a través del arte su expresión, ¿no? Entonces, vamos a ir comentando después de esta ponencia de este doctor David, vamos a comentar con el público, entonces también, por favor, el público vayan subiendo sus comentarios o preguntas en Facebook, por favor, y ahora voy a dar el paso a la ponencia de este doctor David. Eh, Se titula Contraposiciones que implica las narrativas redentoras, perdón, a la cultura de la paz. Entonces, adelante, doctor. Bueno, pues muy buenos días en México, muy buenas tardes, noches en España y que nos pueda escuchar en el extranjero. Quisiera agradecer muchísimo a Riari Mura
la consideración de mi trabajo para esta conversación y agradecer también aquí la presencia de Blanca Gutiérrez, que fue una gran interlocutora de algunas de las primeras ideas que trabajé al respecto hace 10 años. Un poco lo que quisiera proponer con el término narrativa redentora, que es un término que viene de la teoría crítica feminista queer, particularmente, digamos, en el contexto de la revisión del trabajo comunitario y cómo el trabajo comunitario a veces es usado, abusado o a veces es cohesionado en experiencias de dignidad de los pueblos, pero que no necesariamente es un trabajo que partamos de la inocencia y lo magnánimo. Eh, Siguiendo un poco el trabajo de Leo Bersani, un teórico queer, la cultura de la redención implica siempre instaurar una trascendencia en las prácticas estéticas, culturales y políticas a las cuales abogamos, apoyamos y defendemos. Esta trascendencia o ese sentido de redención eh, trae lo que el psicoanalista y filósofo europeo Slavoj Žižek plantea como una suspensión de la potencialidad crítica. Cuando en este texto tú puedes, nos recuerda Zizek este lema de izquierda, de que cuando escucho la palabra pistola trato de buscar la cultura, está hablándonos de un régimen de prácticas que el sociólogo y antropólogo George Giudice ha presentado en el transcurso de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI como la cultura del recurso. Cuando hablamos de la cultura del recurso, hablamos de ciertas prácticas artísticas y culturales que en el ejercicio de la política pública o en el ejercicio de la gestión comunitaria o en el ejercicio de la creación participativa implican participar de la gestión de conflictos en específico y cómo los recursos de la cultura, aquí pensando las operaciones sensibles, las operaciones metodológicas, las operaciones de interacción, los valores y los temperamentos de los diferentes tipos de prácticas culturales, pueden llegar a redimir de alguna manera la experiencia de los conflictos o la construcción de unos nuevos valores. Un poco me quiero situar en esta conversación con ustedes, muy alejado de la genealogía de cultura de paz que se ha estado discutiendo en estos 2 días de coloquio, porque no voy a hablar de Japón. Y de hecho, la noción y la definición de cultura de paz que va a estar implícita en mi reflexión no tiene nada que ver con los esfuerzos y las legítimas apuestas que se ha hecho con este término desde la genealogía japonesa, sino que más bien tiene que ver con una reinterpretación que se ha hecho de esto mismo dentro de la lectura colombiana de las apuestas por la cultura de la paz propuestas por la ONU. Eh, Pensemos que en el año 1993, si no me equivoco, fue declarado el año de la cultura de la paz por la ONU. ¿Y qué quiere decir eso? Que la paz, perdón, que la cultura tiene una participación sustancial en la construcción de una convivencia pacífica. Yo aquí realmente me acerco a los trabajos que Abigail nos acaba de comentar en la mesa pasada, del cual estoy completamente de acuerdo, enfáticamente de acuerdo, y de hecho me acompañaré también en un poco de sus críticas. Pero lo que me interesa aquí pensar es a través de la propuesta de la definición de narrativa redentora, es cómo sucede esto que nos advierte Slavoj Zizek, cómo sucede que cualquier práctica cultural, cualquier práctica artística que apela a su participación en la construcción de unas convivencias más pacíficas, siguiendo a Abigail, que no implica neutralizar los conflictos, sino la manera de mediar la experiencia de los conflictos, entra en una suspensión crítica, entra como en un absoluto valor de positividad, un absoluto valor de reconocimiento y donde en el cual la dimensión de lo sensible es validada, legitimada y promovida, pero a su vez la potencialidad de hacernos preguntas críticas sobre cómo es que está operando estas representaciones y estas mediaciones queda un poco en un ejercicio de suspensión y validación absoluta. No voy a poder hacer, ni tampoco voy a poder explicarles a ustedes todo el contexto del debate de la cultura de la paz en Colombia. Solo me voy a dedicar a 3 casos enigmáticos que cada uno tiene sus propios dinamismos, sus propias cartografías y digamos que se acompañan en lo que yo llamaría los itinerarios de la cultura de la paz en Colombia, que tiene múltiples agentes, tiene múltiples instituciones, tiene múltiples infraestructuras y no se encierran solamente en las instituciones artísticas y culturales,
sino que también participan organizaciones de derechos humanos, programas de desarrollo como el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y otras entidades del sector mixto que necesitan incidir en lo social para administrar y reorganizar apuestas de orden cívico-político en contexto territorial. Algo que me parece muy importante para pensar en el contexto de la cultura de la paz en Colombia es que es un campo multiagentes y que reaccionan de maneras muy singularizadas al conflicto armado. No tengo tiempo aquí para explicar las vicisitudes del conflicto armado colombiano, pero decir que es un conflicto polivalente, multiterritorial, con diferentes ejes y diferentes valores y apuestas políticas. Entonces, lo que me preocupa aquí es cómo diferentes agentes situados en procesos muy singulares articulan narrativas redentoras, que buscan comentar y hacer públicos prácticas culturales, que insisten en un tipo de afectividad y asertividad que se anhela en contraposición a las categorías hegemónicas de comportamientos del terror, que se intuyen, que atraviesan la experiencia artística y que proveen un ámbito de aprehensión, aquí no necesariamente es de aprendizaje, sino de aprehensión, de otras formas de comprensión y de reflexión diferentes a las inevitables por el terror en las cuales son germinadas. Y así los agentes culturales, artísticos, políticos producen un espacio y un tiempo de inquietud, de conversación entre pares que hacen a lo inevitable no tan obligatorio. Esto implica hacerse parte de esfuerzos colectivos, sacar tiempo y espacio para vincularse con las iniciativas, el grupo de teatro o organizaciones comunitarias o la instalación artística, donde la confianza, y esa confianza es la que valdría la pena preguntarnos, prevalece pero sigue siendo frágil. El primer caso que me gustaría compartir con ustedes es un proyecto seminal, un proyecto que emerge en finales de la década de los 90 y va continuando hasta más o menos principios de la década del 2010, que se denomina Disparando Cámaras por la Paz. Alex Fatal, fotógrafo, migrante entre Europa y Colombia, se ubica en un sujeto político muy particular, que esto va a ser algo importante en las narrativas redentoras. Digamos, de estos itinerarios que me voy a referir en estos tres casos. Tiene al sujeto político pobre, al sujeto político migrante, aquel que vive en la precariedad económica en los márgenes de la ciudad, como el protagonista de la narrativa de la violencia y del conflicto armado. Principalmente, además, se va a atender a la población infantil, a la población juvenil. Y además, lo que hace el proyecto Disparando Cámaras por la Paz es articular una propuesta en términos de que la representación y la conciencia de el lugar en que se habita permite generar y construir narrativas con respecto a las condiciones del conflicto armado. Aquí hay elementos y preguntas muy importantes que hacerla Disparando Cámaras por la Paz. No solamente el uso deliberado de cuando escucho la palabra pistola, lo que saco es la cultura, también aquí hay un ejercicio también de identificación como el sujeto político conflictivo es el sujeto político pobre. Es aquel que vive en la pobreza económica y además el proyecto no incide necesariamente en el desarrollo económico, pero sí busca la representación y la construcción de una empatía visual. Esto que sucede, digamos que es un proyecto importante en el cual se le daban cámaras estenospeicas a un conjunto de chicos y de chicas en prácticas de taller. Aquí el taller va a ser muy importante para mi segundo caso también. El tallerismo, digamos, se convertía en la práctica en la cual estas niñas y estos niños, estos jóvenes, podían a través de cámaras estenoteicas, perdón, estoy un poco con prisa, y otro tipo de cámaras, representarse a ellos mismos y reconocer en un debate mediado por una tensión psicológica qué era aquello que estaba sucediendo al respecto. Este proyecto tuvo financiamiento europeo. Este proyecto, digamos, se volvió un proyecto emblemático y fundamental para las metodologías de la educación para la paz a través del uso de la fotografía y se convierte entonces en su narrativa, se convierte en un proyecto que incide en la paz y en la construcción de valores. Un poco cuando uno revisa las agendas y los itinerarios y los archivos de Disparando Cámaras, descubre que nada en la metodología nos permite, desde la metodología de trabajo, nos permite reconocer si hubo realmente un cambio de valores y un cambio en la transformación de los comportamientos predispuestos conflictivos de esta comunidad precarizada, sino que lo que encontramos es una serie de narrativas, a lo que yo llamo narrativas redentoras, celebratorias del ejercicio de la experiencia de estos jóvenes hace más de 20 años.
No tenemos conocimiento de las trayectorias de estos jóvenes, no tenemos conocimiento de la circulación de las imágenes y tampoco tenemos reconocimiento de cómo la reflexión de los talleres participó de infraestructuras de convivencia más pacífica. Y esto, digamos, va a ser un elemento sustantivo de muchos de los proyectos con narrativa redentora. No se analiza las contradicciones de su propia operación. Otro proyecto que es muy importante y muy necesario es La guerra que no hemos visto. A propósito de los procesos de reconciliación y paz que hizo los gobiernos de derecha de Álvaro Uribe en los años 2005, 2006, 2007, se empezó un proceso que se llamó la reinserción. Combatientes armados, tanto de guerrillas de izquierda como paramilitares de derecha, como miembros de los grupos armados del narcotráfico, entregaban las armas, pero ya no como grupo político, sino como individuos que decían abandonar las armas, entrar en procesos jurídicos especiales en los cuales se les condenaba algunos de sus crímenes y se les permitía una reinserción a la vida civil que implicaba una reinserción estrictamente laboral. En medio de ese contexto, la recomendación que se hizo por parte de organizaciones internacionales es que debía haber un ejercicio de rearticulación de la experiencia de estos militantes, de diferentes tipos de militantes, a la vida civil. Y se recomendó atención psicológica. La Fundación Puntos de Encuentro, liderada por el artista y filósofo Juan Manuel Echavarría, ganó uno de los contratos de atención psicoterapéutica para combatientes. Y la operación que hace la Fundación Puntos de Encuentro es pedirle a los diferentes combatientes en contexto terapéutico, y esto es muy importante, a que registraran y que plasmaran algún momento testimonial de alguna masacre o alguna guerra o alguna toma armada a la cual hayan participado y construir una narrativa pictórica con respecto a esa experiencia. Es importante además ver que el ejercicio, digamos, de composición pictórica está más asociado a un ejercicio de tallerismo, no de educación artística para las artes, sino un ejercicio de mediación de la representación. Son pintores amateur, son personas que vinieron de los ejercicios de conflicto armado y que, digamos, no cumplen, digamos, los protocolos ni los aprendizajes del desarrollo plástico que tendría cualquier colega artista, sino que digamos que hay un amateurismo en la construcción de estas imágenes, en el manejo de la perspectiva, en el manejo del plano de color y sobre todo si lo logran ver en esta esquemática que tiene el cuadro pictórico, que es hecho por secciones y que se van organizando en la construcción de una narrativa en la cual, digamos, las proporciones y las perspectivas salen un poco de control, pero que le da un poco le da una unión narrativa a lo que se está comentando acá. El asunto es que estas piezas fueron decididas después de ejercicios terapéuticos y de algo que todavía no hemos podido entender muy bien, cómo se autorizó por parte de los mismos excombatientes a que estas pinturas fueran exhibidas. Fue exhibida por primera vez en el año 2009 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y en ese momento aparece el título La guerra que no hemos visto, porque aquí se asume otra sustancialización del sujeto político del conflicto, y es que es un conflicto rural, un conflicto campesino, un conflicto alejado de la experiencia de la metrópolis, cosa que ignoraría muchas décadas de conflicto armado al interior de las ciudades, atentados y secuestros, que fueron prácticas habituales del conflicto armado colombiano en las ciudades, y genera como una especie de folclorismo, una mirada hacia la selva, hacia la montaña, hacia el cerro, donde sucede la guerra y donde la clase media alta que participa en los circuitos de apreciación artística no asiste, no participa o no comprende. Aquí hay una serie de enunciaciones redentoras que además ponen un momento en crisis porque estos son pintores amateurs, excombatientes, que además están nombrados en nombre propio. Sabemos que es María Lilia y sabemos dónde está pintando María Lilia y sabemos qué contexto está, qué práctica está, o sea, qué conflicto y qué catástrofe es la que está representando. Digamos que hay un potencial muy importante testimonial por parte de estas prácticas, pero entra, digamos, en un problema muy complicado de representación y de uso de la imagen. ¿Quién tiene el deber de narrar y en qué condiciones se construye el testimonio de un conflicto? Aquí digamos que ha habido mucha polémica. La guerra que no hemos visto lleva más de 17 años siendo exhibida en instituciones nacionales e internacionales. En este mismo momento está siendo exhibida
en el edificio Orlando Fals Borda de la Universidad Nacional de Colombia, a la vista de, digamos, de todos los académicos. Entonces sigue habiendo ahí como muchas tensiones. Quiero ir rápido porque ya se nos está yendo el tiempo y no me quiero pasar de más a hablar tal vez el caso más polémico, que lamentablemente no tengo poco mucho tiempo para conversar, pero quiero decir como algunos elementos puntuales y siento que es muy importante pues escuchar al artista hablando al respecto. Permítame un segundito. Hemos tenido múltiples experiencias de duelo en Colombia. eh, Han matado líderes políticos, candidatos presidenciales, soldados, guerrilleros, civiles, amigos, periodistas. Y sin embargo, este duelo, cuando nos mataron La Paz, ha sido el más duro de todos. Yo pensé esta obra el martes y decidí hacerla el siguiente martes, dándome solamente una semana para pensar, producir, realizar y pues llevar a cabo en la Plaza de Bolívar este acto de paz o esta acción de duelo. Y decidí hacerlo tan rápidamente porque hay urgencia, es un momento de mucha urgencia. Si no decidimos prontamente en Colombia lo que va a pasar, podemos volver a la guerra. Estamos con un grupo de voluntarios, un grupo grande de voluntarios. Estamos escribiendo sobre unas telas que no sé si son banderas o son mortajas, los nombres de tan solo el 8% de las víctimas que ha dejado el conflicto armado colombiano. Esos nombres los estamos escribiendo con ceniza. No sabemos si esas cenizas se van a dispersar y olvidar y perder, o si logramos que algo surja de las cenizas. Estaremos en la Plaza de Bolívar uniendo estas banderas, mortajas, con hilo. Vamos a coser a mano sobre toda la superficie de la plaza. Estos son como 7 kilómetros de tela que en un acto simbólico, apoyando el proceso de paz para que no nos destruyan ese sueño que lo tuvimos tan cerca. Yo espero que se llegue a una solución. 52 años de muertos y de conflictos son suficientes. Yo espero, confío en que el extraordinario equipo negociador del gobierno lo logre. Extraordinario equipo de negociación del gobierno de el presidente Santos, que fue el gobierno que llevó y adelantó las mesas de La Habana junto con la guerrilla de las FARC, que permitieron hacia el año, finales del año 2016 una firma de un acuerdo que si bien, digamos, desmovilizó una parte importante de la guerrilla de las FARC, no neutralizó hasta el día de hoy la participación de los disidentes de esos acuerdos de las prácticas de narcotráfico y de control territorial. No hay artista más famosa y tal vez yo diría con plena honestidad ante ustedes más cínica que Doris Salcedo. Es la artista que ha sabido comercializar el dolor y la violencia de la experiencia del conflicto armado colombiano. Lo simbólico sana, dice la directora, exdirectora del museo más importante del país, del Banco de la República, María Wills, perdón. La obra, sumando ausencias, fue un proyecto truncado dentro de que en el proceso de creación de Palincesto, que era una pieza que Salcedo estaba produciendo para el Reina Sofía, el Palacio de Cristal en Madrid, en la cual aparecían y desaparecían nombres de personas que habían lamentablemente naufragado en la migración por el Mediterráneo hacia Europa. Utiliza los mismos moldes y la misma estrategia para generar una manta que cubre la plaza central, el zócalo central, la Plaza de Bolívar en Bogotá. Una acción o un ejercicio repetitivo porque no ha habido artista en Colombia que haya podido usar de manera tan reiterativa la Plaza de Bolívar para manifestaciones públicas, como Doris Salcedo. Lo ha usado ya en 4 ocasiones. Esta pieza, digamos, sumando ausencias, es un ejercicio que surge en un momento puntual, momento en que la extrema derecha en Colombia había, digamos, boicoteado la aprobación de los acuerdos de La Habana y se necesitaba y se había, digamos, votado un no a un referéndum que era el apoyo cívico popular que, digamos, apoyaba los acuerdos de La Habana. Los acuerdos de La Habana al final terminaron siendo aprobados de modo constitucional por el Congreso de la República
digamos, dando cuenta de, pero cambiando algunos elementos sustanciales en términos de violencia de género, en términos de representación de los grupos religiosos, que eran una de las agendas bomba que metió la extrema derecha. Entonces, esta obra surge como en un momento en el cual el gobierno de Santos estaba decidiendo cómo iba a hacer la estrategia jurídica legal para la aprobación de los acuerdos. Lo que encontramos entonces es que ella decide, además una cosa muy importante, la Plaza de Bolívar está siendo ocupada por movimientos sociales de derechos humanos que estaban en defensa de los mismos acuerdos. Grupos de derechos humanos que fueron policialmente retirados a fuerza armada por parte de la Policía Nacional para que Doris Salcedo pudiera instalar su obra. La primera denuncia que se hizo sobre su mando de ausencias es porque si Salcedo quería apoyar el proceso de paz, porque no construía el ejercicio del trabajo con los mismos activistas que estaban en sintonía con su supuesta agenda, habitando la misma Plaza de Bolívar. Cosa que ella dijo públicamente que negaba potencial estético a su trabajo porque la obra tenía que suceder bajo como ella la había concebido, si no perdía valor estético. Otro elemento importante del trabajo fue que todas las personas que están viendo no son personas ciudadanas que decidan participar del proceso de la obra, son personas pagadas por la Universidad Nacional de Colombia, por la cómplice política de Doris Salcedo, María Belén Sáenz de Ibarra, que, digamos, reclutó a través de becas y a través de otros ejercicios económicos a estudiantes y activistas para que, digamos, colaboraran y recibieran órdenes de Doris Salcedo. Otro elemento que causó bastante algidez con el trabajo fue que la lista de nombres que se colocan es una lista autorizada por Salcedo y el equipo de gobierno. Cuando llegaron diferentes movimientos de derechos humanos, como el movimiento Movice, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, a proponer colocar sus nombres dentro de las mantas, Salcedo censuró el trabajo, los mandó a retirar de manera agresiva del espacio, un poco argumentando de que la lista ya estaba cerrada y que la lista hablaba, digamos, de una ecuanimidad del conflicto. Lo que estamos viendo, y ya con esto acabo, es que encontramos que Doris Salcedo además está haciendo un consorcio económico político a la hora de utilizar una obra en un momento oportuno en términos de la representación de la memoria. Ella misma se declara y utiliza su poder simbólico para convertirse en la artista que representa los valores de la negociación y de la paz y que a su vez, digamos, ella controla el dispositivo de representación, valida qué se puede decir y qué no, qué se puede hacer y qué no, y que además está en sintonía con los valores, digamos, que estaba llevando el gobierno de turno en ese momento. Este negocio simbólico político salió muy bien, porque el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, le otorga por designio personal, designio propio, a Doris Salcedo la responsabilidad de hacer el monumento de las armas que fueron recuperadas en el proceso de paz con las FARC. Casi 7 millones de toneladas fueron fundidas para hacer el piso de lo que Doris Salcedo mandó a hacer como un museo. Un museo llamado Fragmentos, que se encuentra en el Centro Histórico de Bogotá, que según las investigaciones de María Guerra y Jorge Peñuela, es un espacio que se hizo en consorcio con la empresa privada para poder administrar una institución de arte contemporáneo cerca al mercado de las galerías. Uno de los llamados de atención más importantes de Fragmentos es que en los acuerdos de La Habana se designa que debe suceder dos obras de arte para conmemorar los acuerdos. Una que va a Nueva York, que lo hizo el artista chileno Mario Paso, y una que se debe quedar en un lugar de conflicto, en un lugar que ha sido designado por el movimiento de víctimas del conflicto armado, que eso fuese un lugar enigmático y donde la comunidad de lideresas y de líderes del movimiento de derechos humanos y de víctimas participará de una agenda pública, curatorial, estética, para poder, digamos, potenciar ejercicios de reparación simbólica con respecto al conflicto. Cosa que no sucedió porque la Junta Directiva de Fragmentos hace parte del sistema económico de galerías y de los más importantes museos del país y está colocado en el circuito de mercado del arte contemporáneo. Un poco lo que quisiera pensar con ustedes y a través de estos casos, y ya con esto cierro, es poner un poco la invitación a pensar en cómo es que las prácticas artísticas también a veces son cómplices de ciertas economías simbólicas que si bien son altruistas, también producen contradicciones en términos de los ejercicios comunitarios y territorializados en los cuales operan. Les agradezco mucho su atención y una disculpa por haberme extendido en el tiempo. Muchas gracias, doctor David, por su magnífica presentación.
Y ahora en el público hizo como pequeños comentarios y unas preguntas, entonces voy a comentar y ya hay dos preguntas dirigidas a cada quien de nuestros ponentes. Entonces, el comentario Roberto Rivero, hermoso e interesante. Y también una pregunta dirigida a la maestra María José Rivero, de parte de compa Esteban. ¿El arte debe ser siempre elemento de protesta? Es una pregunta. Y otra pregunta dirigida para este doctor David Gutiérrez, de misma persona, compa Esteban, pregunta. Entiendo ambiente de guerra similares en Colombia o México. ¿Conoce usted ejemplos similares para la paz en México? Entonces son dos preguntas. Adelante. ¿Podría comenzar con quién? María José, Maestra María José o David, si María quiere. José, que fue el Yo, primero. eh, qué difícil pregunta, porque siento que uno podría decir que no necesariamente, pero al mismo tiempo siento que esta pregunta me recuerda a una pregunta que se hace muy constantemente en el mundo del arte, que es si el arte es siempre político. Y en esa cuestión hay muchísimos debates sobre ello y sobre cómo igual si una obra no, tal vez para una persona exactamente no va a tener el mismo significado para otra, o tal vez para alguien, no sé, quizá para nosotros ver un mural sobre mestizaje no va a representar lo mismo que para alguien extranjero, para una comunidad indígena, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido, tal vez no exactamente de protesta, pero igual siempre va a haber un elemento político, en mi opinión, en una obra de arte. Eh, También como mencionaba en mi presentación, dependiendo también de la interseccionalidad que uno tenga en cuanto a su punto de vista con esa obra, pues va a afectar cómo la esté viendo, cómo la esté percibiendo. O igual no sé si el doctor, que también tiene más expertise en el tema del arte, quiera comentar algo al respecto. Gracias, María José. Bien, un poco como para sumarme a tu pregunta, depende. Digamos que Rancière nos lleva a pensar de que las obras artísticas siempre tienen una dimensión política en el sentido de que inciden en nuestra capacidad perceptiva. Nos hacen notar cosas de nuestros cuerpos, de nuestras percepciones y nuestros imaginarios que no necesariamente son los de la vida cotidiana. Estoy siendo un poco reduccionista con Rancière, pero se nos va el tiempo. Esto quiere decir que siempre hay como una dislocación y hay un asunto político, aunque temáticamente no tenga que ser político. El arte abstracto tiene la política de las formas, nos invita a percibir las formas y eso, digamos, nos saca del lugar convencionalmente educado de la mirada hacia la imagen figurativa. Entonces, digamos que sí hay una política de las artes, pero digamos que las artes no tienen la obligación de ser temáticamente político. Pero cuando pensamos en artistas temáticamente políticos, como los que pensé yo, que además estoy pensando en tres tipos de artistas. Artistas que trabajan en organizaciones no gubernamentales, crean ONGs y fundaciones. Artistas que ejercen ejercicios de política pública y de ahí surgen proyectos artísticos, como Juan Manuel Echavarría y Fundación Puntos de Encuentro. Y artistas que aprovechan su prestigio para privatizar agendas de orden público digamos, en un enriquecimiento del campo simbólico y artístico de las artes, porque claramente en Salcedo hay un interés económico. Entonces, digamos que digamos, ahí un poco lo que quiero invitarles a pensar es que los artistas no son inocentes y los artistas no hacen todo por buena voluntad. Los artistas son personas, como cada una de nosotras, contradictorias, atravesadas por marcos de intereses y de negociaciones, donde solamente me sitúo en el contexto colombiano y solamente es una enunciación que hago para Colombia. Hay muchas intrigas de orden simbólico, económico, manejos de prestigio, que además irrumpen en la buena voluntad y en el altruismo de las nociones de la cultura de la paz. Yo no estoy en contra de la cultura de la paz, la defiendo, la necesitamos. Pero digamos que me confunde las negociaciones y los intereses que entran en juego cuando cada proyecto artístico entra en cuestión. En ese sentido, siguiendo la pregunta que Esteban nos hace, claro que hay muchos proyectos que están buscando mediación de conflictos en el contexto colombiano, en el contexto mexicano.
Yo pienso en Sara Pinedo, en Guanajuato, que es una de las más importantes teatreras que he conocido en mi vida, que ha sabido diferenciar un proyecto comunitario barrial de base que tiene un sentido propio como de gestión cultural, y las obras y las narrativas que ella hace en el circuito escénico nacional e internacional sobre los desaparecidos del estado de Guanajuato. Sara y su equipo de trabajo, Sara Pinedo me refiero, ha logrado diferenciar las dos territorios de incidencia y no hace valer uno por el otro ni el otro por el uno. Y eso a mí me parece una gran lucidez de Sara Pinedo, porque las responsabilidades que ella tiene como gestora cultural territorial en San Juan de Abajo, León en Guanajuato, tiene que ver con una comunidad de personas y con una experiencia de vida singular. Y luego las obras, como lo vamos a ver ahorita en el Festival Cervantino, donde ella habla sobre la desaparición y sobre la experiencia del duelo en el estado de Guanajuato, tiene otro tono, otros agentes, y tampoco se para ella en la autoridad moral de decir, como yo trabajo con los pobres de la frontera de la ciudad, yo le puedo venir a decir a usted, espectador del teatro, de qué trata el conflicto armado. Creo que Sara Pinedo ha logrado entender eso, no pararse, como sí lo hace Doris Salcedo, desde una autoridad moral que justifica cualquier contradicción que pueda llegar a tener el trabajo. Porque a mi modo de ver, Sara sí se hace cargo de esas contradicciones. Lo digo Sara Pinedo porque la conozco desde adentro, que he estado trabajando con ella, he ido a barrio con ella, he estado en teatro con ella desde hace ya varios años, y por eso me parece una persona de una gran congruencia. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Sí, la discusión y el debate podemos ampliar y profundizar más y además es necesario, pero lamentablemente nosotros tenemos una límite de tiempo, entonces invitamos ampliamente a los espectadores y de investigadores que vamos a ir discutiendo sobre el tema y muchas gracias a los ponentes para ofrecer ciertos conocimientos y también informaciones que nos inspiran mucho para seguir reflexionando y profundizando la discusión. De nuestra parte, si no hay más comentarios, porque Facebook tiene un pequeño delay, entonces, mientras que esperamos, nuestra mesa es mesa 5 de este coloquio internacional de la cultura de la paz y arte. También invitamos ampliamente otras mesas que ya está publicada en Facebook, tanto el CDD Enes Morelia y este programa sobre estudio de arte y África, no, perdón, Asia y África y Oceanía. Aquí también tenemos felicitaciones por aparte de Blanca Gutiérrez Galindo, felicidades por los ponentes, seguimos pensando, y también David Gutiérrez, sí, respondió, y otra parte, mis saludos para los presentantes, Lice Rivero. Entonces, con esto también quiero ampliar otra invitación. Seguimos en mesa 6 a partir de las 5 de la tarde de México, y en esa mesa vamos a organizar este formato presencial en el Centro Cultural de Morelia, la UNAM, en el Centro de la Morelia. Y igual vamos a hacer transmisión, entonces los que están fuera de Morelia, por favor, vayan siguiendo en Facebook, pero los que se encuentran en Morelia, los esperamos en el centro cultural, con la mesa 6, arte como constructor de la paz. Muchas gracias a los ponentes. Entonces, vamos a declarar el cierre de nuestra mesa 5, arte y activismo social, dentro de la coloquio de la paz, de la cultura de la paz y el arte. Muchísimas gracias. Gracias.